Listo, ya comenzamos a grabar. Entonces, lo que les comentaba es que esta ya es la cuarta y última semana de este módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, y durante esta cuarta semana es denominada Semana de Integración de Saberes. ¿Por qué? Recuerden que a lo largo de las 3 semanas anteriores, en la semana 1, semana 2 y semana 3, yo les indicaba que ustedes debían guardar todas las actividades integradoras que realizaran porque iban a ocuparla para elaborar su proyecto integrador y también para las participaciones que van a realizar durante el foro integrador. Entonces, con base a las mismas es que ustedes van a ir realizando las actividades de esta semana. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Ok, al igual que en las sesiones anteriores, vamos a trabajar con las reglas de comunicación virtual, que recuerden que también debemos aplicar durante todos los espacios de prepa en línea para que todo lo que llevemos a cabo sea de manera cordial y siempre respetando a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, para esta sesión recuerden que pueden utilizar su micrófono para participar, ¿sí? Siempre y cuando ustedes utilicen la herramienta de manita, que es la que se encuentra en la parte de abajo y que justamente parece una manita. Es el icono de una manita. Se aplasta y entonces ya a mí me va a aparecer que ustedes quieren realizar una participación y de esta manera llevamos mejor el orden. O en caso de que prefieran, pueden ocupar los mensajes de la llamada para escribir sus dudas, comentarios o aportaciones. Y recuerden que en todo momento, ya sea a través del micrófono o los mensajes, ustedes deben ocupar las reglas de la etiqueta, al igual que yo, y que también son reglas que han estado utilizando a lo largo de sus participaciones durante los diversos foros en estas 3 semanas. Buenas noches, Katie. Qué bueno que te unes a esta sesión síncrona ya de esta cuarta y última semana. Apenas vamos comenzando. Ok, ¿hay alguien más que quiere unirse? Listo. Buenas noches, Aldo. Qué bueno que te unes también a esta sesión síncrona. Recién vamos comenzando, así que vamos a ir todos al mismo ritmo. Tenemos ahora cuál es el orden de la sesión. Para esta sesión síncrona vamos a tener la bienvenida, los objetivos, presentación de la semana 4, procedimiento de la elaboración y carga de las actividades, también el procedimiento para la participación en los 2 foros que tenemos, la explicación de evaluación de cada una de las actividades, sugerencia de recursos complementarios, que recuerden que ustedes tienen estos recursos dentro de la plataforma, pero yo les indico cuáles son los que pueden utilizar de manera complementaria a los mismos para realizar sus actividades integradoras. También tenemos las conclusiones, las dudas y comentarios y por último la despedida. Vamos a continuar avanzando. Los objetivos de esta sesión son exponer los componentes de la semana 4, recuerden que ya es la última semana ordinaria, y también presentar los procedimientos para la elaboración correcta de cada una de las actividades de esta semana. Como ven, ya hemos avanzado bastante a lo largo de este módulo. Completamos la semana 1, semana 2 y semana 3, es decir, unidad 1 del México prehispánico al virreinato, 2 de la independencia a la Revolución Mexicana y 3 del cardenismo al México actual. Entonces, durante esta semana, que a lo que les comentaba al principio, es semana de integración de saberes, es decir, las 2 actividades que van a llevar a cabo ustedes, que son el proyecto integrador y el foro de integración, son basadas en estas 3 unidades anteriores que ya vimos. Es por ello que es muy importante que ustedes recuperen los trabajos que realizaron durante estas 3 semanas para que se les facilite la elaboración de las actividades de esta semana 4. Tenemos diversos recursos que ustedes van a ocupar para la elaboración de sus actividades, en particular para el proyecto integrador que se llama Construcción de la Nación Mexicana, requieren de todos los recursos que se encuentran en esta semana 4. El primero es la caída de Tenochtitlan, el segundo es antecedentes de la Guerra de Independencia
de la Nueva España. El tercero es independencia. Cuarto, fundación del Estado mexicano. Quinto, intervenciones extranjeras. Sexto, el porfiriato. Séptimo, Revolución Mexicana. Octavo, la lucha armada de la Revolución. Noveno, el cardenismo. Y el décimo es liberación económica. Recuerden que estos recursos se encuentran dentro de su plataforma en mi aula en la parte de semana 4. Ahí se van a encontrar con todos estos recursos para visualizarlos. ¿Alguien ya comenzó a revisarlos para avanzar en su actividad integradora o incluso ya ha avanzado con la misma, con su proyecto integrador, perdón? ¿O todavía no? Mauricio dice que él aún no. Dulce, Katie, Aldo, ¿ustedes cómo van? Aún no. De acuerdo, entonces vamos a avanzar a las formas de evaluación. Recuerden que durante las semanas anteriores fuimos acumulando un 7% por cada una de las actividades integradoras. Por cada habilidad socioemocional era un 5% también y recuerden que tuvimos dos. Así que durante esta semana tenemos el que podría denominarse como porcentaje más importante o más grande de todo el módulo. ¿Por qué? Porque proyecto integrador vale un 30% por sí solo. Por ejemplo, cada actividad integradora tenía un valor de 7% y como fueron 6 tenemos un total del 42%. Entonces, con este foro de integración tenemos un valor del 8% y con esta autoevaluación que ustedes van a realizar tienen un total del 5%. Entonces, esto es lo que se va sumando a sus porcentajes que se agregan con cada una de sus actividades realizadas. Voy a volver a avanzar. Ok, permítanme un momento. Ok. Para esta semana, como les mencionaba, tenemos este proyecto integrador que se llama Construcción de la Nación Mexicana. Para ello, ustedes van a recapitular todos los acontecimientos que formaron la Nación Mexicana. Recuerden que durante cada semana íbamos viendo una etapa diferente, una época diferente, años diferentes y personas diferentes que fueron contribuyendo a que nuestra nación mexicana se forzara. Y por ello van a organizarlos ustedes de manera visual. Además, van a elaborar una reflexión sobre estos acontecimientos y la influencia en nuestra identidad mexicana. Porque sí, cada uno de estos acontecimientos fueron influyendo en cada persona para que se forjara su identidad de manera individual y también de la identidad que tenemos de manera colectiva como mexicanos y mexicanas. Recuerden que los recursos mencionados aquí son los que vimos durante la imagen anterior y que se encuentran dentro de mi aula. Van a guardar la información de su documento con esa siguiente nomenclatura que es apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo, módulo 9, semana 4, proyecto integrador y van a enviar para que pueda ser evaluado por mí y que puedan recibir su retroalimentación. Ahorita voy a ingresar al espacio para que ustedes puedan visualizarlo y posteriormente vamos a abrir la actividad misma para que vayamos revisando cada espacio y cómo es que se va a llevar a cabo. Así que denme un momento, por favor. De acuerdo, ya comienza a visualizarse.
Así que aquí es como ya pueda verla. ¿Ustedes ya pueden visualizarla también? ¿O todavía no? Sí, gracias, Dulce. Muy bien. Aquí tenemos el espacio y es como se ve dentro de mi aula. Es el proyecto integrador Construcción de la Nación. Les repito, esto es a partir de todas las etapas que ya vimos durante las 3 semanas anteriores y que va a rellenarse en este documento. ¿Por qué? Porque es un documento editable. Todo lo que les mencioné que van a realizar, es decir, recuperando los elementos esenciales de cada etapa histórica, así como cada una de las reflexiones sobre su vigencia, sus aportes y cómo ha contribuido a nuestra identidad de manera individual y colectiva, no van a elaborarlo a partir de la nada, sino que ustedes van a descargar un documento editable que aparece en este sitio. Recuerdan, se va a entregar una recapitulación de los acontecimientos que forjaron a la nación mexicana, van a organizarla de manera visual. Lo que necesitan para realizarlo es que primero puedan distinguir cuáles fueron todas las etapas de la historia de México, que además ustedes puedan explicar cuáles fueron sus hechos y cuáles fueron las consecuencias de estos mismos hechos, así como la búsqueda de información fidedigna, también utilizar técnicas de investigación de documentales e informáticas y van a utilizar organizadores gráficos. ¿Para qué? Para que pueda organizarse mejor esta información que ustedes ya tienen de actividades previas. Entonces, van a descargar este documento que aparece aquí en la sección de cómo lo realizaré, aparece uno. Para esta actividad, apóyate en las actividades integradoras, en los recursos sugeridos y en otras fuentes. Recuerda incluir las referencias. Es importante que incluyan estas referencias porque entonces está dando como una garantía que la información que ustedes están ocupando es confiable, es válida y que además los autores que la hicieron tienen un antecedente importante y que la información que incluyen es verídica. Para ello van a descargar el documento que se llama Construcción de la Nación Mexicana. Van a completar la actividad del documento, enseguida lo presento, y también van a seguir las instrucciones que aparece ahí. Una vez que se haya integrado todo en el archivo, van a guardarlo con esta nomenclatura que les repito. Apellidos, nombre, M09, que es módulo 9, S4, que es semana 4, y PI, que es proyecto integrador. Así que voy a presentarles cómo es que van a visualizar ustedes su actividad, cómo es que se ve y cómo van a irla completando. Solo denme un momento, por favor. Ok, vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir el proyecto integrador. Me indican cuando ya pueda verse, por favor. Gracias, Dulce. Muy bien. Este es el documento que ustedes van a descargar de la plataforma que se llama Construcción de la Nación Mexicana. Van a integrar en este organizador gráfico que aparece aquí abajo una síntesis del origen y formación del Estado mexicano. Van a rellenar cada uno de estos recuadros que aparece aquí, como ven son varios, pero en cada uno de ellos no está completamente en blanco, sino que en la parte de arriba contiene un tema en específico. Entonces recuerden, van a retomar sus actividades integradoras y entonces con esto ustedes van a integrar esta información aquí. Pueden colocar, por ejemplo, con letra y con imágenes, pueden colocar un mapa semántico, pueden colocar un mapa conceptual, pueden colocar un mapa mental o como ustedes vayan acomodando esta información de tal manera que sea muy visual. Es decir, sí incluyo información de manera escrita, pero también cómo la represento de manera visual. Con una imagen, con un icono, con un mapa, ¿cómo le hago?
Y es por ello que en cada uno de estos recuadros va a irse rellenando con la información que aparece de cada uno de estos temas. Por ejemplo, en el primero aparece Organización Política de México Prehispánico. Aquí van a colocar esta misma organización. En el segundo dice Instalación del Poder Español en América, Instituciones y Sistema de Gobierno. Entonces van a colocarlo aquí. También tenemos el proceso emancipador novohispano y la fundación del Estado mexicano, que de igual manera van a colocar aquí. También tenemos la influencia del conservadurismo y el liberalismo en México. Como quinto tenemos el porfiriato y la Revolución Mexicana, sus efectos en la consolidación del Estado mexicano. Y listo, son 5 recuadros. Recuerden que es muy importante que si no van a colocar como tal la información que ustedes obtengan de algún recurso de prepa en línea, e incluso si los utilizan o si no van a retomar la información que ustedes incluyeron en sus actividades integradoras, es de más importancia todavía que incluyan las referencias, porque de esta manera podemos ir verificando que ustedes hayan realizado este trabajo de investigación en el que obtengan los datos más certeros posibles de estos diversos temas. Esta es en cuanto a la primera. Pueden ir colocando, por ejemplo, o la extensión de cada uno puede ir variando, sí, pero siempre y cuando esté en su respectivo espacio. Es decir, no vamos a colocar la influencia del conservadurismo y liberalismo en México hasta acá arriba, en donde está Organización Política del México Prehispánico. No, hay que fijarnos muy bien cuál es el tema que está arriba de cada recuadro para que pueda estar organizado de la mejor manera posible. Como segundo paso tenemos una reflexión, pero que va a elaborarse a manera de conclusión en 10 renglones de manera mínima. Pueden escribir 20, pueden escribir 30, sí, pero de manera mínima deben incluir 10. ¿Cómo han incidido los acontecimientos sociales, culturales, económicos y políticos en las transformaciones que ha tenido México y la relación que existe entre ellos? También cómo el conocimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana. Como ven, es una reflexión que ustedes van a realizar primero para elaborar una conclusión. Esta va a elaborarse con sus propias palabras. Pueden utilizar una cita, pueden utilizar una referencia, claro que sí, pero todo lo demás tiene que ser realizado a partir de sus propias palabras. Lo que ustedes vayan pensando, redactando, vayan dándole forma para escribirlo aquí. Y recuerden, son mínimo 10 renglones, pero como tal, lleno todo el renglón. No es como que escribo 2, 3, 5 palabras y ya le doy al siguiente renglón. No, sino que vamos a completar estos 10 renglones como mínimo. Y recuerden, si tienen 20, si tienen 30, continúan escribiendo siempre y cuando sean palabras de la autoría de ustedes, con su propia argumentación, con sus propias palabras, con sus propios sustentos, pero no copiando lo de algún otro autor, porque puede contar como plagio parcial y eso no va a ayudar a la calificación de su actividad y por ende a la calificación de su módulo. Y como último paso tenemos el tercero, es decir, incluir cuáles fueron las fuentes consultadas, que ya muchos y muchas de ustedes colocan en cada una de sus actividades, y se va facilitando un poquito más el trabajo de saber cómo es que esta información puede ser confiable, de dónde se obtuvo y también cómo se puede compartir con sus demás compañeros y compañeras. Así que, ¿queda alguna duda acerca de cómo realizar este proyecto integrador? Dulce dice que no. Los demás, Katie dice que ninguna. Mauricio, Aldo, ¿ustedes tienen alguna duda? Aldo dice que no. ¿Y tú, Mauricio, tienes alguna duda? Muy bien, entonces voy a dejar de presentar esta tarea para que vayamos ahora hacia el
Foro Aprendiendo. No, vamos a continuar primero con las actividades formativas, que son dos. Estas actividades formativas son las que ustedes van a elaborar y que también se encuentran disponibles dentro de mi plataforma. La primera es actividad formativa 7, es un cuestionario acerca de Historia de México 1, y con esta actividad ustedes van a reforzar todos los conocimientos que adquirieron sobre la historia de México, desde las culturas prehispánicas hasta la República restaurada. Recuerden que es importante que vayan revisando cuáles son las opciones que ustedes eligen como respuestas ante este cuestionario. Y si por algún motivo no concluyen el ejercicio, recuerden que pueden terminarlo en otro momento, siempre y cuando el sistema guarde estos avances. Pero recuerden que una vez que ya esté finalizado, que ya esté todo listo, van a darle clic en enviar todo y terminar para que la plataforma registre su participación. Recuerden que tienen 3 intentos permitidos y que también una vez que este cuestionario se cierra, ya no vuelve a abrir. Algo importante a destacar también es que durante esta semana los proyectos que se acaben de enviar el domingo son todos los que van a ser recibidos, porque ya es cuando se comienza a cerrar el módulo. Entonces, si ustedes quieren entregar alguna actividad de la semana 1 o la semana 2, ahorita ya no se otorga ninguna extensión para ello. Únicamente hasta el día de mañana voy a entregar extensiones para las actividades integradoras de la semana número 3, y ya para el proyecto integrador ya no se va a otorgar ninguna extensión desde el lunes, entonces tienen hasta el domingo para entregarla. Así que con respecto a estos formularios también hay que ser muy cuidadosos, porque recuerden que estos en ningún momento pude volver a abrirlos, así que ustedes tienen que organizar sus tiempos para realizarlos antes de que finalice o se cierre este espacio. Para ambos tienen hasta el 21 de noviembre, es decir, el domingo, a las 11:59 de la noche para darle en enviar todo y terminar. Así que voy a dejar de presentar este y vamos a ir con el siguiente, que es la actividad formativa número 8. En esta actividad formativa número 8, al igual que en la actividad formativa número 7, entonces van a realizar un cuestionario que tiene que ver con la historia de México, pero ahora con los temas que van desde el Porfiriato hasta el México contemporáneo, ya con un México más actual, más cercano a los años en los que estamos viviendo. Y recuerden que en esta actividad formativa también tendrán 3 intentos permitidos y va a cerrarse este cuestionario el 21 de noviembre del 2021 a las 11:59 de la noche. Así que procuren entregar sus actividades antes de que finalice este periodo, porque estas actividades formativas yo nunca pude volver a abrir el espacio si ustedes no las entregaban. Entonces hay que procurar que sean enviadas el día sábado o el día viernes, si es que tienen o les alcanza su tiempo para enviarla antes, porque en ocasiones la plataforma se satura y ya no permite que se continúen enviando sus actividades. Así que si ustedes terminan el sábado por la noche y dicen, mejor lo envío mañana domingo por la tarde, entonces es mejor o que lo envíen en el momento en el que lo finalicen, para que no quede como un pendiente y no vaya a haber ningún error dentro de la plataforma. Ahora, vamos a continuar con la autoevaluación. Esta también voy a presentarla para que puedan visualizarla. Recuerden que la semana anterior llevamos a cabo 2 evaluaciones, pero esto con respecto hacia mí como asesora virtual y hacia Prepa en línea, para evaluar cómo es que estaba presentando este módulo 9. Así que para ello tenemos esta autoevaluación en donde dice: felicidades, has concluido el módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y que tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato.
Por ello es que dentro de este espacio ustedes van a realizar unas contestaciones ante una serie de afirmaciones que van a orientar esta misma autoevaluación. Van a leer con atención cada una de las preguntas, van a seleccionar la opción con la que más identifiquen y además van a escribir una respuesta en las preguntas abiertas. Como sugerencia es que pueden abrir este cuestionario, sí, y también que estas respuestas que ustedes vayan redactando ante las preguntas lo hagan aparte en un documento Word. ¿Por qué? Porque en ocasiones recuerden que esta plataforma se cierra una vez que ha pasado como algún tiempo en el que parece que está inhabilitado o que no están realizando ninguna acción. Entonces lo mejor es que ustedes puedan redactar estas respuestas por si acaso le dan a enviar y resulta que Prepa en línea se cerró, entonces tendrían que redactarlas nuevamente. Lo ideal sería que ya una vez que ustedes las escriban se quedan guardadas, así que procuren escribirlas dentro de algún espacio y ya luego en dado caso de que la plataforma no lo registra a la primera, ustedes puedan copiar y pegar las respuestas que ya habían hecho de manera previa. Así que este cuestionario lo tienen también hasta el 21 de octubre a las 11:59 de la noche. Recuerden que tienen 3 intentos, al igual que en las actividades formativas. Vamos a dejar de presentar esto. Y ahora vamos a pasar a los foros. Pero antes de continuar con estos, ¿tenemos alguna duda con respecto a estos cuestionarios que van a realizar ustedes? Dulce dice que no, que ninguna. Mauricio también dice que no y Aldo dice que no. Ok, vamos a pasar al foro aprendiendo. Recuerden que esta semana tenemos 2 foros. Denme un momento, por favor. Foro aprendiendo. Es el primero que vamos a visualizar cómo realizar. Ok, tenemos este foro aprendiendo que al igual que en las semanas anteriores está abierto desde el día lunes. El propósito de esta semana es que ustedes puedan identificar qué fue lo que aprendieron acerca de la historia de nuestro país. Van a comentar en este foro, recuerden, este es el Aprendiendo 1, acerca de los acontecimientos que les resultaron más interesantes y lo que creen que hubiera pasado si estos no hubieran ocurrido. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido la tan llamada conquista? ¿O qué hubiera pasado si no se hubiera logrado la Constitución? ¿O qué hubiera pasado si en ningún momento hubiera nacido, por ejemplo, Zapata? Imagínense, ¿quién hubiera dirigido el movimiento? ¿Hubiera surgido? ¿No hubiera surgido? ¿Quién lo habría hecho? ¿Habría sido una mujer? ¿Habría sido alguien de su familia? Estas son preguntas que ustedes se pueden ir realizando y que van a colocar dentro de este foro. Van a escribir también sobre lo que les gustaría seguir aprendiendo acerca de la historia de nuestro país, porque esto es algo que no finaliza y que va ocurriendo también día con día, que continúa sucediendo y que podemos ir aprendiendo y que generaciones más adelante también continuarán haciendo. Así que a partir de ello también pueden preguntar a sus compañeros y compañeras sobre las respuestas y recuerden que deben mantener una actitud respetuosa en todo momento para que pueda darse esta cordialidad dentro de estos espacios. Ustedes van a participar publicando sus respuestas a las preguntas y a los planteamientos detonadores. De esta manera también van a diferenciar cómo es que se parecen o que si tienen alguna diferencia justamente entre las respuestas de sus compañeros y compañeras o si son las mismas. Y si es así, entonces van a decir, bueno, quizá estamos pensando en lo mismo, tenemos esta similitud o no, es completamente diferente y yo voy a promover y dirigir la participación que ustedes como estudiantes tienen dentro de este espacio.
Recuerden que es importante que dentro de este espacio únicamente contesten lo que está solicitado aquí. Si es que tienen alguna duda, también pueden colocarla, pero siempre atendiendo a las normas de etiqueta. Esto es con respecto al foro aprendiendo. Al igual que en las semanas anteriores, recuerden que estas aportaciones no se evalúan, pero sí se acumulan como un porcentaje de evaluación relativo a la actividad que ustedes tienen dentro de la plataforma, es decir, el tiempo que están ocupando y que están empleando para revisar y realizar las diferentes actividades dentro de esta plataforma. Así que recuerden, no se evalúa como tal este foro, sino el tiempo que pueden pasar dentro de él. Voy a dejar de compartir este foro aprendiendo para pasar ahora al otro foro que sí va a evaluarse. Este otro foro es el foro integrador. Este foro integrador se llama El pasado es parte de mi identidad. ¿Y por qué? Porque parte de lo que estuvimos viendo a lo largo de estas semanas es que todo lo que ha ocurrido con nuestra nación no es únicamente para ella, sino también que aporta de manera individual y de manera colectiva, hablando de, por ejemplo, nuestras comunidades y cómo es que éstas pueden unirse y formar una identidad en particular o que incluso vayan modificando la que ya tienen, o también cómo es que en el extranjero, por ejemplo, observan que son los mexicanos. ¿Cuál creen que tengan o cuál creen que sea la visión que tienen de los mexicanos o de México en el extranjero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es que creen que nos ven? ¿Como personas trabajadoras, como personas honestas? ¿Cómo creen ustedes? ¿O qué es lo que han leído? Dulce, Aldo, Katie, Mauricio, ¿qué creen ustedes? ¿O qué saben ustedes acerca de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que creen ustedes o que han leído que en el extranjero se piensa de nosotros los mexicanos y mexicanas? ¿O qué creen que piensan acerca de México en general? ¿Dulce? Eh, Creo que hay varias opiniones que pueden ser contradictorias porque hay desde extranjeros que piensan que México es un país muy bonito, un país multicultural, con muchas tradiciones, mucha cultura, pero también existe la otra parte en donde pues ven que, bueno, se podría decir que opinan que los mexicanos somos personas que no somos perseverantes. Ok, entonces podemos tener ahí dos perspectivas diferentes. Gracias, Dulce. ¿Y ustedes qué opinan? Aldo, Katie, Mauricio. Mauricio. Pues de hecho yo pienso que en muchos lugares piensan que somos un grupo de personas muy trabajadoras, pero en otros piensan que no somos lo suficientemente buenos como ellos, pero es como que una batalla ahí entre opiniones de 50-50, entre sí, entre no, y pues todo depende de uno demostrar lo que uno vale como mexicano también.
De acuerdo, gracias Mauricio. Y bueno, como pueden escuchar lo que sus compañeros aportan, Mauricio y Dulce, sí, justamente parte del extranjero es que sí hay algunas personas que van pensando que sí, México es muy multicultural, que podemos aportar muchísimo, que también observan, por ejemplo, todo lo que hemos realizado a lo largo de estos años, como pueden ser las aportaciones, los diferentes movimientos, cómo es que también nos unimos para aportar cuando algunas personas se encuentran en una situación difícil, como por ejemplo el haber perdido su casa por algún terremoto, por alguna inundación, que esté ocurriendo también alguna especie de conflicto en algún sitio y que también impida que puedan tener trabajos. Entonces, todo esto va dependiendo de la perspectiva y sí, también cada persona tiene esta identidad individual y dentro de este foro integrador es como vamos a ir integrando nuestras respuestas. ¿Por qué? Porque lo que somos como individuos o como sociedad constituye el legado de nuestros antepasados, porque esta historia que realizaron ellos, todos los personajes que podemos encontrar a lo largo de la misma, también influyen en cómo es que también nos perciben a nosotros los mexicanos y mexicanas. Ustedes van a llevar a cabo una reflexión en la que van a contestar a las preguntas detonadoras, pero a partir de todos los temas que han visto a lo largo de este módulo. Por eso es un foro integrador, porque va a integrar todos estos temas que hemos estado visualizando y ustedes han estado elaborando y revisando también continuamente por sus actividades integradoras. Aquí van a compartir sus conclusiones acerca de por qué es muy importante conocer la historia de nuestro país y también la construcción de nuestra identidad. El propósito es que ustedes reflexionen acerca de cómo el pasado influyó en nuestras costumbres y también nuestras tradiciones que nos identifican como mexicanos. Recuerden que hay muchas de ellas que incluso ya no continúan en este México actual, sino que fueron hasta cierto punto puede decirse que siendo arrebatadas de diferentes comunidades y por eso ya no se realizan actualmente. Entonces, teniendo en mente esta pregunta detonadora que es, ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Van a realizar al menos 4 aportaciones. Pueden realizar 5, 6, 7, 8, sí, claro que sí, pero para comenzar vamos a realizar 4. Es importante que comiencen a realizarlas si no es que han comenzado ya desde el día de hoy. ¿Por qué? Porque también va a haber una en donde requieran que uno de sus compañeros dé respuesta a la misma y que después ustedes vuelvan a contestar esta aportación que les den a su comentario. Entonces, si por ejemplo realizan estas participaciones hasta el sábado o el domingo y sus compañeros y compañeras ya las han realizado de manera previa, ya no van a poder recibir este tipo de comentarios en donde ustedes tengan que dar respuesta después. Así que comenzamos. En la primera aportación, ustedes van a responder con ejemplos a la pregunta detonadora. ¿Qué te hace ser mexicano o mexicana? Van a argumentar cuáles fueron los eventos históricos y sociales que han influido en la construcción de la identidad y cómo es que se reflejan actualmente. Quizás si hablamos, por ejemplo, de un movimiento como puede ser el del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quizá eso puede influir de cómo es que pueden observarnos o que nos observaron en algún momento los demás países. Quizá también si hablamos acerca de cómo es que nuestro país fue invadido, que muchos países pueden decir que fue un genocidio, que otros países pueden decir que no, que fue una aportación hacia nuestro país y que podemos ahí encontrar diferentes opiniones. Entonces, vamos a ir viendo cuáles fueron estos eventos históricos y sociales y cómo influyeron en nuestra construcción de la identidad y cómo es que se continúan reflejando de manera actual. Esto es en la primera aportación. Después van a realizar una segunda en la que ustedes van a dar réplica. Es decir, van a encontrar a alguno de sus compañeros o compañeras que ya haya realizado su primera aportación y en esta aportación ustedes van a contestar y van a incluir una pregunta con relación a lo que haya aportado su compañero y compañera para que se vaya profundizando en el análisis que está llevando a cabo.
Y también va a haber algún compañero o compañera que a ustedes les responda esa primera aportación. Y a partir de esa respuesta que ustedes reciban, van a realizar la tercera participación, que es que van a responder a la réplica del compañero que les haya respondido a ustedes en la primera aportación. Esto es un poquito confuso, pero es parte de ir creando este conocimiento y también estas reflexiones de manera colectiva. Por eso es importante que vayan intercambiando lo que ustedes vayan aportando. Y en la cuarta y última participación, ustedes van a presentar una conclusión con esta pregunta detonadora: ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Y lo que han aprendido en el módulo número 9. Es decir, si aprendieron quizá más acerca de la historia, si aprendieron quizá ustedes investigando en sus propias comunidades, quizá investigando más acerca de los propios personajes o los eventos que ocurrieron a lo largo de la historia. Ahí es donde ustedes van a plasmar esa respuesta. Si quieren, por ejemplo, pueden dar más réplicas a diferentes compañeros. Recuerden que el mínimo es 4, pero aquí pueden realizar más aportaciones si ustedes así lo quieren realizar. Si no, con las 4 son suficientes y estas van a ser las que se van a evaluar. Porque recuerden que este foro sí es evaluado. En este foro yo sí voy a asignarles alguna puntuación dependiendo de la cantidad de aportaciones que den, que recuerden el mínimo son 4, y que también ustedes pueden ir contestando y que siempre y cuando respeten también las reglas de etiqueta, que no vayan a responder a una pregunta, por ejemplo, que se realizó durante la semana 3 o durante la semana 2, sino que den respuesta a estas diferentes aportaciones que incluye dentro de este espacio. Así que recuerden, hay que ser originales y creativos. No se trata de buscar una respuesta en internet y colocarla aquí, no, se trata de que ustedes mismos vayan reflexionando y colocando lo que esté en su sentir, siempre y cuando lleve esta parte de la coordinación y la organización de lo que estén escribiendo en sus diferentes respuestas. Eviten, por favor, subir documentos o imágenes en el foro, que sus participaciones sean escritas como tal. Si quieren, pueden irlas elaborando en un documento Word y ya solamente las copian y las pegan para que no vaya a perderse, porque es lo mismo que sucede con las actividades formativas, que si están escribiendo alguna respuesta, pero se actualiza la página, por ejemplo, y se sale de la sesión porque ya expiró el tiempo, entonces se puede perder esa respuesta. Así que si ustedes quieren y si lo prefieren, como recomendación va eso: comiencen a escribir estas respuestas, estas aportaciones en un documento Word y ya posteriormente únicamente copian y pegan esta respuesta que hayan dado dentro de este espacio y de esta manera ya habrán realizado sus diferentes aportaciones. También recuerden que deben respetar las normas de comunicación virtual. Ya voy a subirlas yo para que las tengan presentes aquí mismo. También deben enfocarse en el tema. Deben ser breves, de aproximadamente 5 líneas. Pueden expandirse, claro que sí, pero siempre siendo claros en lo que ustedes estén escribiendo. Y lo de la recomendación de que escriban en un documento Word de manera previa estas aportaciones para que no vayan a perderse en algún espacio dentro de la plataforma, pero que no vayan a subirse a este espacio del foro integrador. Con respecto a estos dos foros, ¿tenemos alguna duda? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Voy a dejar de presentar este espacio para regresar a la presentación PowerPoint. Denme un momento, por favor. Ok, listo, estamos ya en la presentación. Bueno, está comenzando a presentarse para ustedes. Acá tenemos dos recursos complementarios. Estos dos son los que ustedes pueden utilizar. Uno, para integrarlo dentro de su proyecto integrador. El primero es justamente ese, que es la biografía de Porfirio Díaz y su porfiriato.
Es un video de YouTube que es bastante completo y que fue elaborado durante el año pasado. Es bastante didáctico para que, al igual que los videos anteriores que les he presentado, puedan estar realizando, por ejemplo, alguna aportación en el foro y que al mismo tiempo puedan estar escuchando, o para aquellos que tienen algún trabajo de camino al mismo, que puedan llevar sus audífonos y escucharlo, o para las que se encuentran realizando alguna labor en el hogar, o los que se encuentran realizando alguna labor en el hogar, o alguna actividad en particular que pueda llevarse al mismo tiempo, para que ustedes puedan ahí escuchar acerca de Porfirio Díaz y su porfiriato. Y que por otro lado también revisen este otro video que se llama Cultura e Identidad Mexicana, que es un video en YouTube en donde también se nos explica acerca de esto y pueden utilizarlo para realizar sus diferentes aportaciones dentro de este foro integrador, que recuerden que tiene que ver con la cultura e identidad mexicana, y que de la misma manera pueden ocuparla para la reflexión que van a incluir dentro de su proyecto integrador, en donde tienen que incluir una reflexión, pero recuerden, en ese tienen que incluir sus propias palabras. Esto recuerden que se lo subo a la sección de avisos y que ahí ustedes van a poder visualizarlo. Entonces, vamos llegando ya a estas conclusiones. En un momento vamos a dar un espacio en caso de que quieran agregar algún comentario o que les haya surgido alguna duda en estos últimos minutos. Las conclusiones de este módulo esta semana en particular son las siguientes. A lo largo de estas 3 semanas hemos visto y hemos recordado bastantes hechos que ocurrieron en nuestra historia, en nuestra nación en particular. También hemos reconocido a diferentes personajes y también dentro de los foros han ustedes platicado, escrito junto con otros compañeros cuáles han sido algunos otros personajes que no fueron tan reconocidos a lo largo de la historia, pero que sí realizaron aportaciones para la creación de nuestra nación y que al mismo tiempo también pudimos ver que no ocurrió de la noche a la mañana, es decir, México no es lo que es de un día hacia otro o de una hora hacia otra, sino que han ocurrido diferentes hechos históricos y culturales también para que México se continúe construyendo y sea lo que es hoy en día, y que además no se quede ahí, sino que vamos a continuar avanzando y que cada uno de los hechos que siga ocurriendo va a aportar para que México sea también reconocido por otros países u otras naciones, y que también vayan viendo cómo es que nos vamos forjando como mexicanos y mexicanas, cómo es que México se va forjando día a día y cómo es que hombro con hombro nosotros y nosotras vamos construyendo esta nación, que no solamente incluye que sea México como un territorio físico, que no solamente sea algo que pueda ser tangible, sino también algo que conservamos nosotros, como puede ser nuestra cultura, el cómo procuramos nuestros territorios, cómo procuramos a nuestra familia, a nuestras comunidades, y que incluso también a los demás estados que se encuentran alrededor de nosotros, porque al fin de cuentas las acciones que realizamos son por un bien común, y todo lo que ha sucedido en nuestra historia también se ha procurado eso, que sea por un bien común, que todas las personas tengamos esta equidad y que también tengamos estas oportunidades y que cada día exista menos injusticia para todos y para todas. Finalizo con esta frase de Octavio Paz que dice: la memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuerda. La memoria es un presente que nunca acaba de pasar. Porque recuerden que es muy importante conocer todo lo que respecta a nuestro pasado, porque al final de cuentas también encontramos en nuestro presente y futuro lo que ha quedado del mismo. Así que con esto voy finalizando. Vamos a pasar a las dudas y los comentarios en caso de que ustedes tengan alguno. Así que les escucho. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Y si no quieren ocupar su micrófono, recuerden que pueden escribirlo dentro de los mensajes de la llamada. Mauricio o Dulce, porque ambos me aparecen con la mano levantada. Comenzamos con Mauricio.
¿O Dulce, prefieres comenzar tú? Ok. Mauricio, ok, ya bajaste la manita, está bien. Dulce, Por mi parte, no tengo ninguna duda. Todo estuvo muy claro. Y lo único que quiero decir es agradecer por las sesiones síncronas que nos dio durante las 4 semanas. Me parecieron muy claras y muy objetivas en cuanto a las actividades y dudas que yo tenía y que pudo despejármelas en su momento. Muchas gracias y a los compañeros les deseo mucho éxito en las actividades y en los siguientes módulos. muchas gracias, Dulce, por tu participación. Agradezco también que te encontraras en cada una de estas sesiones y que también presentaras tus dudas, porque en ocasiones también es difícil presentarlas, pero que esto da apertura a que si algún compañero o compañera tuya tuviera la misma, entonces pudieran irse resolviendo en el camino. Así que muchas gracias por encontrarte en este espacio y que también intercambiáramos de esta manera las diferentes ideas y compartiéramos a la distancia. ¿Alguien más quiere realizar algún comentario, alguna duda? Si no, para que vayamos cerrando. Ok. Mauricio dice ninguna asesora, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por encontrarse conmigo en este espacio. Así que vamos cerrando. Ha sido una gran alegría para mí compartir con ustedes y conectar en este espacio a la distancia, este espacio virtual que se crea también para hasta cierto punto tener esta convivencia. Y les reitero que mi disposición se encuentra aquí para que ustedes puedan, si presentan alguna duda o algún comentario, en la mensajería o en mi correo que pueden encontrar en los mensajes de bienvenida para que ustedes ahí me escriban y yo vaya despejando sus dudas. Así que espero que pasen una excelente noche y mucho éxito en sus actividades. Voy a dejar de grabar esta sesión para que la comparta más tarde